entre Dios y los hombres, siempre teniendo en cuenta en todo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque dependemos de la intermediación de Él para nosotros continuar nuestra carrera espiritual en esta tierra. Entonces, hoy vamos un poco a aconsejarnos acerca de las Sagradas Escrituras, el mensaje y la palabra de Dios, que es sobre todo limpia, nos tiene para cada uno de nosotros ir limpiándonos. A ver, ¿en qué parte de la Escritura dice que la palabra de Dios es limpia? A ver, vamos a revisar nuestras Sagradas Escrituras y vamos pues a estudiar, vamos a ir analizando a bien que hoy aprendamos algo, llevarnos algo para la casita, algo para nuestro espíritu, algo para nuestra memoria, para saber pues que la palabra de Dios es limpia, ¿ya? Entonces, a ver, ¿en qué parte de las Escrituras nos dice que la palabra de Dios es limpia? ¿Ya? Ustedes deben saber esto. Entonces, porque hay también en el camino los malos pensamientos que salen abundantemente y a algunos simples les puede convencer o conllevar a que sean distorsionados. Pero los que ya recibimos la palabra limpia, la palabra de verdad, la palabra de bien, la palabra de justicia, tenemos que aprender, pues, ¿ya? Libro de Proverbios, en el capítulo 30, versículo 5. A ver, pueden lecturar ustedes si es cierto lo que mencionamos, que la palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios, si es limpio, no necesita, pues, ¿no? Qué lindo, ¿no? Una maravilla. Toda palabra de Dios es limpia. Como es limpio, ¿ya? Es escudo a los que en él esperan. Claro. Los hermanos, hermanas, niños, ancianos, ancianas, que aprenden las cosas de Dios, va a ser su escudo el aprender, el captar la palabra de Dios, que son los santos mandamientos. Les va a ser escudo. Y esa palabra limpia, pues, no necesita tanto argumento, no necesita debatir, contender, porque ¿qué provecho sacaríamos nosotros cuando hacemos cuestionamientos, decimos, como algunos de los hermanos que no tienen el Espíritu de Dios, dicen, pues ya no la ley, ya no la palabra, ahora estamos en otra época moderna y todo eso, ¿no? Entonces, Tito nos hace un aporte y también ahí Tito nos da una manera de decir, de forma de exhortación, que nadie debe contender acerca de la ley, de los mandamientos, de la palabra de Dios. Libro de Tito, ya, en el capítulo 3, versículo 9.
Mas las cuestiones necias y genealogías, contenciones y debate acerca de la ley, evita, porque son sin provecho y vanas. Bien claro. ¿Quién podrá añadir? ¿Quién podrá abrogar una tilde, una jota de la perfecta ley de Dios? Que sus palabras son ya limpios. ¿Quién se atreve? ¿Ustedes piensan que alguien puede atreverse o no? Puede. El adversario, el único se atreve a cambiar, a modificar, porque pues es contrario a lo limpio, contrario a la verdad, contrario a la justicia, contrario a la vida. Entonces, tiene su acción de intentar o de hacer desvíos. Pero nosotros no tenemos por qué contender. ¿Alguien quiere contender acerca de la ley? No, mis estimados hermanos. La ley no necesita un abogado. La perfecta ley de Dios no necesita un intermediario más. Fue entregado el bastón, el cetro a uno, y en ese uno permanece y permanecerá, porque dentro de las profecías de Dios escogió a uno, que inclusivamente, como declaran las Escrituras, nosotros ¿qué sabríamos de la composición de la perfecta ley de Dios? Cuando fue elaborado en el tercer cielo, juntamente con su Hijo, que han legislado ellos. Entonces, ¿quién se atrevería, como repito, de modificar, de cambiar, inclusivamente las Escrituras? Nadie, mis estimados hermanos y hermanas. El que se propone hacer cambios está contra y se pone en oposición contra Dios. No conviene ser opositor. Solamente el diablo, Satanás, se ha puesto opositor. ¿Ya? Entonces, sabiendo esto, que la palabra de Dios es limpio, ahora vamos un poquito a complementar también de lo que nuestro hermano Marco Ardiles, pastor, estaba haciendo conocer al pueblo sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, incluso de qué tribu nació. Es importante saber, desde ahí nomás deducir para algunos y saber incluso la fecha de su nacimiento, porque las 12 tribus de Israel estaban ya con un designio representativo para cada mes. La tribu de Judá pertenece al mes de abril, y así sucesivamente han ido conforme en una época les di el calendario hebreo, lo que está escrito en Apocalipsis. Hay que aprender eso también. Entonces, mira, ve, en esta parte hay que entender, nunca se ha movido el cetro. El cetro es el bastón del príncipe. No se ha movido de la tribu de Judá. Ha permanecido desde el tiempo, inclusivamente que dijo las profecías el Padre Israel a las 12 tribus de Israel. A ver, pueden ustedes lecturar lo que dice Génesis en el capítulo
48. A ver, vayan sacando. 49, 10. Lecturen ahí. Cuando ustedes escudriñen este texto, van a encontrar una maravilla. Incluso la continuidad de la tribu de Judá, a quien tenía que pasar el bastón, el cetro, para que sean permanentes reyes terrenalmente. Pero sobre todo es uno, rey, príncipe. Incluso ahora vamos a escudriñar hasta el Señor Jesucristo, para que ustedes sepan. A lectura, lo que dice. Libro de Génesis, capítulo 49, versículo 10, dice la Escritura. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shilom, y a él se congregarán los pueblos. Ya. Amén. Cuando en la parte final donde que dice hasta que venga Silo, figura de un hombre, del Hijo del Hombre. Eso va a llevar un escudriñamiento hasta Ezequiel 20. Bueno, ahí está el texto para que ustedes puedan también hacer ya trabajo de estudio. Entonces, cuando dice aquí, no será quitado el cetro de Judá, el legislador de entre sus pies. Hay que entender esto. Por eso, cuando nosotros analizamos esta profecía de lo que estaba preparado para el Señor Jesús, lo hablaron en el tiempo desde el tiempo cuando empezamos a escudriñar, a analizar, inclusivamente figura de la parte del bien, lo que ha llevado hasta Abel. De Abel pasó a la nueva promesa que venía a ser Set. De Set avanzó con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Así pasó de tiempo en tiempo, por eso las profecías se van escalando. Entonces, ese cetro del príncipe o del rey tenía que permanecer en la tribu de Judá. Para que ustedes hagan una comparatoria, nada más, vamos a ir. ¿Quién era el que ha nacido de la tribu de Judá y en quién ha permanecido también el mismo reinado en la tierra? Cuando Samuel fue comunicado por el Espíritu de Dios, antes ya había hecho Saúl se podría decir como un autonombramiento a ser príncipe por primera vez en el pueblo de Israel, o rey. Pero en él no permaneció el reinado. Entonces tuvo que pasar a David. Cuando ustedes analizan Crónicas y los Reyes, van a encontrar que toda la descendencia, según la promesa de Dios, por eso que Dios cuando le dice a David, te levantaré retoño, ¿ya? Haré retoñar del cetro de, ¿cómo llamaba el papá de David? ¿Recuerdan? Papá de David, ¿cómo se llamaba?
A ver. ¿Cómo? Ya hay que aprender, pues. Poco a poco hay que aprender, si no tenemos que revisar. Pues. Del cetro de Isaí. No dice Isaías, sino es Isaí. Ya. Ahí dice levantaré, dice retoño. Y de él me saldrá, por eso decían, de él va a salir uno que va a ser de acuerdo al agrado de Dios. Entonces cuando se habla, mire, este texto parece que fue algo confuso, pero no lo es, solamente lo han interpretado algunos. Lo que dice, vamos al libro de los Hechos, Hechos 2:28. A ver, lectura en eso. ¿Qué dice? Ya. Ahora en el versículo 30, a ver, lectura. Ajá. Exactamente, ya. Ahora, esas interpretaciones han hecho algunos pues distorsionados, ¿no? Ahora locuras, pues. Saca de sus lomos y ahí en un desierto, y en el desierto ha sacado un niño. Uy, una cosa así dice, ¿no? Entonces, pero nosotros hay que tener en cuenta. Mira, ¿a quién le hace esta promesa? Retrocede al versículo 29. Ahí entienden. Ya. A él le hizo esa promesa, que del fruto de su lomo, o sea, de su descendencia, significa esto, lomo, descendencia. No es lomo de acá, no es lomo de acá, pues de la espalda, del hombro, de la espaldilla. No se trata de eso, sino es una, se podría decir, una figura simbólica. Entonces, de David tenía que descender el Cristo. El Cristo es uno solo, no son muchos Cristos. Cristianos sí somos miles, hasta millones podemos ser cristianos. Entonces dice que Dios, habiendo hecho juramento, por eso con David lo que hizo ese juramento se cumple. También el Cristo tenía que descender de la tribu de David, de la descendencia de Judá. Mira, para que ustedes un poquito tengan a bien saber. Libro de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 1. Ahí está la descendencia para que ustedes nunca se dejen de llevar. A ver, lectura. Ahora, ¿qué dicen? Ahí está claro o no está claro. ¿Ve? Por eso hay que, la escritura está bien en su composición, solamente hay que tener la paciencia y recepcionar pues el espíritu de conocimiento, la inspiración de Dios para desarrollarle un buen entendimiento. Mire, aquí está inclusivamente la promesa de la cual estaba hecho juramento, que tenía que pasar 42 generaciones para venir el Señor Jesucristo. Como les decía, en la profecía hablaba. Entonces,
La promesa, el pacto que está hecho no se ha roto. Por eso tiene que permanecer en la tribu de Judá. El cetro del príncipe del rey tiene que estar ahí. ¿Ya? Vamos del mismo libro en el versículo 17. San Mateo 1:17. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el Cristo finaliza? Hasta Cristo. Porque así como dicen en alguna parte de las Escrituras, nuestro Dios tuvo que enviar un vocero bajo la guía, el poder de Dios, hecho hombre, para que se cumplan los dichos de los profetas, que tenía que venir en su tiempo el escapado del cielo. El escapado, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que venir para mostrarse a la humanidad en semejanza de hombre, para que esté puesto por testimonio a la verdad. El Señor Jesús no vino cuando ya se definía en esta tierra, existían dos cosas: bien y mal, vida y muerte. El Señor Jesús vino a liberar, a abrir los ojos para que se enmendan en la verdad. Vamos a llegar a eso también. Voy a repetir este texto. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. 3 por 14, 42 generaciones tuvo que pasar desde Abraham. Se hablaba para la venida del Hijo de Dios, proféticamente, simbólicamente. Entonces llegó el tiempo para que se cumpla y lo diga esto. A ver, cuando nuestro Señor Jesús vino a esta tierra, vino para que se cumplan las Escrituras. ¿Ya? A ver, San Juan en el capítulo 18, versículo 37. Vamos a ver lecturando. Sí. San Juan 18:37.
ahí tienen una referencia exacta. ¿Para qué vino el Señor Jesús? Si nosotros entenderíamos este texto firme, no tendríamos necesidad de por ahí estar buscando quizás un correlativo o tratando de poner más textos, porque acá se sabe la boca del propio Señor Jesús. Si tú lo has mencionado, Pilato dice, justamente yo he nacido para ser pues rey. Pero ¿con qué letra dice ahí? A ver, hermano Marquito, los que están ahí, ¿con mayúsculo o minúsculo? El que dice Señor Jesús, para esto he nacido, para rey. Ajá. Ya. Hay que dice con letra minúscula, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesús tampoco no se enaltece pasar la supremacía que es sobre todo Jehová, nuestro Dios, Rey, Rey eterno. Es con mayúscula, ¿no? Ustedes cuando leen van a hacer esa diferencia. Entonces, para todos, a ver las hermanas, donde despierta, hermana Estefanía, Mishki Puyunki, a ver, lee San Mateo, no, mismo texto, San Juan capítulo 18, versículo 37. En alta voz lee, hermana Estefanía. A ver, 18:37. Exactamente. No se olviden eso. No se olviden ese texto. Siempre voy a preguntarles de acá en adelante. ¿A qué vino el Señor Jesús? Ahí está bien claro, ¿no es cierto? Ahí está bien clarito. Entonces, ahora más abajo cuando hay letra mayúscula, ¿es contradicción a lo que dice? No. El Señor Jesús ahí expresa, pero en la parte de abajo donde dice con mayúscula, ahí están hablando los otros. ¿Qué dice? Mire, una comparativa para que ustedes no se puedan confundir. ¿Por qué pueden decir ustedes? El hermano Roy está diciendo con minúscula, dijo el Señor Jesús, pero parte de abajo en los textos continuos dice con mayúsculas. ¿Ahí quién está expresando? Hay que hacer diferencia, ¿no les parece? Dice en el versículo 39. Empero vosotros tenéis costumbre que os solté uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os soltéis al rey de los judíos? ¿Quién dice eso? ¿Quién está expresando eso? Esa letra lo están poniendo los que estaban en ese concilio. No hay que confundir eso. Pero nuestro Señor Jesús, cuando habla, no es rey, o sea, pasar la supremacía alto que es sobre todo Dios. ¿Ya? Por eso un hijo obediente, un hijo humilde, ganó, dice, la facultad de tener también por heredad esta tierra. Es otro tema. ¿Ya? Entonces, hasta aquí estamos entendiendo que nuestro Señor Jesús ha venido también a ser
rey en Israel. ¿Ya? Por eso que cuando fue crucificado, ustedes van a encontrar ahí, cuando ya es el crucificado, ya, van a encontrar, dice así, mira, en esta parte, también en el 19 de San Juan, en el capítulo 19, versículo 19, dice: y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz. En él escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ahí está con mayúsculas. Ya, pero eso, ¿quién lo pone? Ahí está bien claro. Pilato lo pone. No es que el Señor Jesús se hace, sino ellos ya consideran así. Entonces, entendamos que tenía que permanecer el cetro de Judá en una promesa de la cual fue hecho, como dice, desde Abraham, Isaac, Jacob, al pueblo en el tiempo de Moisés, pasó a los jueces, pasó a los reyes, pasó a las crónicas de los hechos de los reyes, así iba escalando hasta el profeta que fue también muerto en el altar, Zacarías. Zacarías ya sentía, ya sabía que iba a venir también el Hijo de Dios, Jesús. Entonces él tenía que permanecer el cetro, el bastón del príncipe, del rey en esta tierra, no del universo, sino de esta tierra. Como dice acá Pilato, ¿no? Voy a repetir lo que dice San Juan capítulo 19, versículo 19. Y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz, y el escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Ya? No confundamos. De acá en adelante se sabe que solo fue dado el designio bajo la promesa a uno solo, príncipe, rey, nuestro Señor Jesucristo. Muchos príncipes puede haber inclusivamente en el pueblo. ¿Quiénes son príncipes? También el que nace primero, el número uno primero en una familia. Está escrito también en Éxodo. En tiempo de Moisés, los padres que pues hacían familia, engendraban, les nacía un hijo, ellos eran los príncipes de la familia. De ahí también se tomaba como pues para que sean hombres prosperados, para que puedan guiar al pueblo. ¿Ya? Entonces, espero que en esto hayamos entendido y no se dejen de llevar o arrastrar por corrientes hoy en día. También a nuestro misionero le dicen príncipe, lo dicen hasta rey. Algunos dicen así, le dicen hasta rey de reyes. Algunos le dicen hasta Cristo, Dios en la tierra, tantas locuras. ¿Ya? Para que ustedes nada más sepan dos cosas bien concretas. Nuestro Señor Jesús es nacido de la tribu de Judá. La tribu de Judá pertenece al mes de abril, primer mes del año, primer mes. Y el misionero Ezequiel Jonás es nacido el 22 de enero. Él pertenece a la tribu de Zabulón. ¿Ya? Cada uno de nosotros pertenecemos de acuerdo al mes calendario a una tribu. Yo soy el mes de septiembre, pertenezco a la tribu de Manasés.
Ahí ustedes ven, ¿ya? A ver, mira acá para que ustedes sepan. ¿Cuál es mi tribu? Para que ustedes digan, sepan. A ver. Apocalipsis. Apocalipsis. En el capítulo 7, versículos 5 al 8. Ahí está. Todo el calendario para que vean ustedes. Inicia desde el tribu de Judá. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene un mes representativo dentro del pueblo. Por eso nuestro Dios sabiamente hizo los designios también de los 12 tribus de Israel. Son 12 meses del año. ¿Ya? Entonces hay que entender eso. Entonces, a ver, el misionero Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, ¿de qué mes es? De la tribu de Zabulón. ¿Ya? Él es nacido el 22 de enero y pertenece a la tribu de Zabulón. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿él de qué mes es? ¿A qué tribu pertenece? Exactamente. Él pertenece a la tribu de Judá. Cuando habla del Hijo del Hombre, hay una concordancia por ahí también con nuestro maestro Ezequiel Ataucusi, con él, porque él fue del mes de abril, del 10. Pero no es él tampoco el Jesucristo, ni tampoco usurpó, ni tampoco dijo él que yo soy Jesús, Jesucristo. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Son varones inspirados que nuestro Dios les ha enviado para abrir los caminos, enderezar los pasos, para ir nosotros teniendo en cuenta que en el transcurrir de nuestra permanencia como israelitas es ir perfeccionando con la guía de los santos mandamientos y de la perfecta ley de Dios. Entonces vamos a alcanzar a llegar a tener la mente de Cristo, porque el mismo Espíritu que está en Cristo está con nosotros. Hay algunos dicen, en el misionero está Dios. ¿Y en nosotros qué está? Entonces hay que tener también en cuenta, mis estimados hermanos y hermanas, en todos nosotros los que hoy en día profesamos, hablamos, estamos permanente de una u otra manera encaminándonos por los santos mandamientos, también Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. Amén, aleluya. Ah, ya, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, mis estimados hermanos y hermanas, hay que aprender cada día más de las Sagradas Escrituras. Es muy bueno. Y pues ahí nadie nos mueve, porque las 4 columnas que están acá permanentemente, primero vamos a creer en quién. Nuestra primera creencia en quién es. Ya, exactamente. A ver, voy a tomar examen. Bueno, próximo voy a tomar examen, pero ahorita voy a compartir un poco ya. Segunda Crónicas 20:20. Ahí habla de 2 creencias. ¿Ya? ¿En quién debemos creer primero para estar seguros? Exactamente. Jehová nuestro Dios, para estar seguros. ¿En quién debemos creer para ser hombres prosperados? Exactamente. En sus profetas. Ahí está escrito en Crónica mismo. ¿En quién debemos creer para alcanzar la vida eterna?
Exactamente. ¿Dónde está eso? San Juan 6:47, ¿no? Asimismo San Juan 11:25. Entonces, ahora nos falta el cuarto. ¿En quién o sobre qué debemos creer para tener conocimiento y sabiduría? Ya. ¿Dónde está escrito? A ver, sacan Salmos. ¿Cuánto? He creído en tus mandamientos. 119. ¿Cuánto? Ya, ya, eso es ya más que los viejos. Ahora el otro es en qué. A ver, ¿se recuerdan? Ya, acá está. Salmo 119:66 dice: enséñame bondad de sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. ¿Ya? Todo aquel que quiere ser sabio y entendido tiene que sujetar a los santos mandamientos para que adquiere conocimiento, sabiduría y sea un hombre próspero, entendido. Entonces todo vaya bien. 4 columnas que nadie les moverá. Que nadie les moverá de eso. Pero si ustedes por ahí van, sueños, revelaciones, anoche he soñado, entonces hay que tener en cuenta de este texto. ¿Ya? El mal también se viste de ángel de luz. ¿Para qué? Para dañar o para confundir a muchos. ¿Cuánto está? ¿Recuerdan? ¿Cuánto? Primera de Corintios 11:14. A ver. Lecture. Segunda. Ya, segunda de Corintios 11:14 nos dice así, ¿ve? Ángel, ya ves. Entonces, ¿por qué dando tanto crédito al sueño? ¿Por qué no dan crédito a los mandamientos? Se lee, se lectura, se vive conforme dice el mandamiento para tener prosperidad de Dios. Pero no tanto los sueños, revelaciones. No, me ha revelado en la noche, me ha revelado. No, dice que ahora es así porque tengo revelación. ¿Y los santos mandamientos qué dice? Por eso hay que tener bastante a bien saber los santos mandamientos. ¿Ya? Bien, mis estimados hermanos y hermanas, la hora es apremiante. Ya estamos llegando ya a la hora de la suprema alabanza. Nos queda ya pocos minutos. Hasta aquí mi participación. Espero que les haya sido de bien conocer un poco más acerca de los mensajes de las Escrituras. Y conmigo hasta aquí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas en el Señor. Bien, queridos hermanos y hermanos, ha sido de buen provecho escuchar a nuestro hermano Roy estas enseñanzas. Entonces ya nos llevamos ese mensaje, pues, este texto bíblico para poder aprender cada día más y estudiar pues, las Escrituras. Si no estudiamos, tampoco vamos a aprender, por más que queramos aprender. Por eso, y si queremos más, abarcar más, ayuno. Queremos abarcar más en la cosa, ayuno. Entonces abarcaremos más en los conocimientos. Poner en práctica los mandamientos y entonces puede ser